Now, I will add a few words unprepared. Hola a todos, hoy vamos a hablar de Albert Einstein, así que ponte cómodo y disfruta. Comencemos. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania el 14 de marzo de 1879, en el seno de una familia judía. Sus padres eran Hermann Einstein y Pauline Koch. Albert cursó sus estudios primarios en una escuela católica, un periodo difícil que lo sobrellevaría gracias a las clases de violín que le daría su madre y la introducción al álgebra que lo descubriría su tío Jacob. Einstein era excelente en matemáticas y física, pero no se interesaba por otras materias. Comenzó a estudiar matemáticas a la edad de 12 años y se interesó por el álgebra y la geometría a los 15. Sin tutor ni guía comenzó el estudio del cálculo infinitesimal. Otro de sus tíos incentivó sus intereses científicos en su adolescencia, proporcionándole libros de ciencia. Según relata el propio Einstein en su autobiografía, de la lectura de estos libros de divulgación científica nacería un constante cuestionamiento de las afirmaciones de la religión, un libre pensamiento decidido que fue asociado a otra forma de rechazo hacia el Estado y la autoridad. Obtuvo el título de bachiller alemán en 1896 a la edad de 16 años. Ese mismo año renunció a su ciudadanía alemana e inició los trámites para convertirse en ciudadano suizo. Poco después el joven Einstein ingresó al Instituto Politécnico de Zúrich, ingresando a la Escuela de Orientación Matemática y Científica con la idea de estudiar física. Tras graduarse siendo el único en su promoción que no consiguió el grado de maestro, Einstein no pudo encontrar un trabajo en la universidad aparentemente por la irritación que causaba entre sus profesores. El padre de un compañero de clase le ayudó a encontrar un trabajo en la oficina de patente en Suiza en 1902. Su personalidad le causó también problemas con el director de la oficina, quien le enseñó a expresarse correctamente. En 1904 consiguió un trabajo permanente en la oficina de patentes. Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada Una nueva determinación de las dimensiones moleculares. En 1905 escribió 4 artículos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En ello explicaba el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y desarrollaba la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. En 1908 fue contratado en la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferenciante. Poco después la familia se mudó a Praga, donde Einstein ocupó una plaza de profesor, el equivalente a catedrático de la Universidad Alemana de Praga. En esta época trabajó estrechamente con Marcel Grossmann y Otto Stern. También comenzó a llamar al tiempo matemático cuarta dimensión. En 1916 presentó la teoría general de la relatividad, en la que se reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. Muy poco después, Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia alcanzando fama mundial, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Tras la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, las expresiones de odio por Einstein alcanzaron niveles elevados. Algunos físicos nazis, incluyendo físicos tan notables como los premios Nobel de Física John Stark y Philipp Lenard, intentaron desacreditar sus teorías. Los físicos que enseñaban la teoría de la relatividad, como por ejemplo Werner Heisenberg, eran incluidos en la lista negra política. Einstein abandonó Alemania en 1933 con destino a Estados Unidos, donde se instaló en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría las 4 fuerzas fundamentales, tarea que fue inconclusa. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente por el Dr. Nielsen en 1948. Einstein rechazó la cirugía diciendo: Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia.
Murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. Y ahora vamos con 10 datos que quizás no sabías de Albert Einstein. Renunció a la nacionalidad alemana a los 16 años. Desde muy joven Albert Einstein aborrecía cualquier tipo de nacionalismo y consideraba preferible ser un ciudadano del mundo. Cuando tenía 16 años renunció a su ciudadanía alemana y estuvo oficialmente sin estado hasta que se convirtió en ciudadano suizo en 1901. Se casó con la única alumna de su clase de física. Mileva Maric era la única alumna de la sección de Einstein en la Politécnica de Zúrich, Suiza. Le apasionaban las matemáticas y la ciencia y era una aspirante a física por derecho propio, pero renunció a esas ambiciones cuando se casó con Einstein y se convirtió en la madre de sus hijos. Tenía un expediente del FBI de 1427 páginas. En 1933 el FBI comenzó a llevar un expediente sobre Albert Einstein poco antes de su tercer viaje a Estados Unidos. Este expediente se convertía en 1427 páginas de documentos centrados en la asociación de toda la vida de Einstein con organizaciones pacifistas y socialistas. J. Edgar Hoover llegó a recomendar que se mantuviera a Einstein fuera de los Estados Unidos mediante la Ley de Exclusión de Extranjeros, pero fue desautorizado por el Departamento de Estado estadounidense. Tuvo una hija ilegítima. La futura esposa de Einstein, Mileva, dio a luz a una niña fuera del matrimonio en 1902. Durante una estancia con su familia en Serbia, la niña se llamaba Giesler y los historiadores creen que murió en la infancia y probablemente de escarlatina o que fue dada en adopción. Con toda probabilidad, Einstein nunca vio a su hija en persona. La existencia de esta niña no fue ampliamente conocida hasta 1987, cuando se hizo pública una colección de cartas de Einstein. Pagó a su primera esposa el dinero de su premio Nobel para divorciarse. En previsión de ganar el premio Nobel, Einstein ofreció a su primera esposa Mileva todo el dinero que esperaba recibir para que accediera a concederle el divorcio. El primero sumaba $32.250, más de 10 veces el salario anual de un profesor de aquella época. Se casó con su prima hermana. Elsa, la segunda mujer de Einstein, era hija de la hermana de la madre de Albert, lo que se convertía en primos hermanos. También eran primos segundos, ya que el padre de Elsa y el padre de Albert eran primos. Su apellido de soltera era Einstein. Fue activista de los derechos civiles antes del movimiento por los derechos civiles. Einstein era un firme defensor de los derechos civiles y de la libertad de expresión. Cuando el sociólogo W. E. B. Du Bois fue acusado en 1951 como un agente no registrado de una potencia extranjera, Einstein se ofreció voluntario para testificar en su favor como testigo de carácter. Después de que el abogado de Du Bois informara al tribunal de que Einstein compareciera, el juez decidió desestimar el caso. Su hijo estuvo internado durante la mayor parte de su vida adulta. El segundo hijo de Albert, Edward, al que le llamaban cariñosamente Tete, fue diagnosticado con esquizofrenia e internado durante mayor parte de su vida adulta. Edward estaba fascinado con el psicoanálisis y era un gran admirador de Freud. Aunque mantuvieron correspondencia epistolar, Albert no volvió a ver a su hijo después de emigrar a los Estados Unidos en 1933. Edward murió a los 55 años en una clínica psiquiátrica. Tuvo una amistad difícil con el padre de la guerra química. Fritz Ebert era un químico alemán que ayudó a reclutar a Einstein en Berlín y se convertiría en uno de los amigos íntimos de Einstein. Ebert era judío, pero se convirtió al cristianismo y predicó las virtudes de la asimilación de Einstein antes de que los nazis llegaran al poder. En la Primera Guerra Mundial desarrolló un gas de cloro mortal, más pesado que el aire, que podía fluir hacia las trincheras y asfixiar a los soldados quemándoles la garganta y los pulmones. A veces se hace referencia a Ebert como el padre de la guerra química. Tuvo un romance con una supuesta espía rusa. En 1935 la hijastra de Einstein, Margot, le presentó a Margarita Kenokova y se hicieron amantes. En 1998 se subastó 9 cartas de amor escritas entre 1945 y 1946 de Einstein y Konnikova. Según un libro escrito por un maestro del espionaje ruso,
era una agente rusa, aunque los historiadores no han confirmado esta afirmación. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y comenta. Muchas gracias.